Proceso de zincado se somete a electrólisis el dicloruro de zinc fundido haciéndose pasar una corriente de 3 amperios hasta que se depositan 24.5 gramos de zinc metálico. Nos piden determinar el tiempo en horas que se demoró el proceso electrolítico. Entonces nos dan las masas o pesos atómicos de los elementos involucrados. Lo primero, sin importar la técnica con la cual se va a resolver este escenario, es plantear la ecuación y al menos una media reacción. Como la sustancia de terminación es zinc metálico, vamos a plantear únicamente la media reacción para el zinc. Es decir, si descomponemos el dicloruro de zinc en su forma iónica, vamos a tener zinc iónico en carga de 2 positivo. Por lo tanto, debe absorber 2 electrones para poder generar el zinc metálico con estado de oxidación 0. Con la ecuación química ya podemos resolver esto empleando alguna técnica estequiométrica. Vamos a emplear la técnica de factores de conversión, pero en su modo de cuasi ecuaciones. Esto dado que en la parte teórica planteamos el factor de conversión, pero para obtener la masa a partir de una cantidad de electricidad en coulombios. El factor de conversión del que estamos hablando es este. Permite calcular la masa en gramos de la sustancia a partir de la cantidad de electricidad y las conversiones de masa necesarias. Pero en este caso lo que nos importa es el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es despejar esta cuasi ecuación y tiene que hacerse en un orden de forma tal que respete el análisis dimensional del factor de conversión. Entonces lo que voy a hacer primero es pasar el mol de sustancia a multiplicar y la masa molar en gramos de la sustancia a dividir. El siguiente término que voy a transportar va a ser el número estequiométrico en moles de sustancia dividiendo y el número estequiométrico en moles de electrones a multiplicar. El siguiente factor de conversión que se debe pasar es la carga de Faraday multiplicando sobre un mol de electrón dividiendo. El siguiente factor de conversión que debemos pasar corresponde a un segundo de reacción por un amperio de reacción a multiplicar sobre un culombio de reacción dividiendo. Y el último término que deberíamos pasar a dividir es la intensidad eléctrica de la reacción, de forma tal que tengamos despejada el tiempo en segundos de reacción. Con esto ya podemos seguir este factor de conversión como el mapa para nuestro procedimiento específico. Dicho eso, entonces en el primer término vamos a hacer un cociente entre la masa en gramos de la sustancia, en ese caso los 24.5 gramos del zinc metálico, sobre la intensidad eléctrica en amperios de la reacción, que fueron los 3 amperios. Así que el procedimiento tiene sentido. 24.5 gramos de zinc metálico sobre 3 amperios de reacción. En el siguiente factor de conversión multiplicamos para obtener los moles de sustancia. Entonces sería gramos de sustancia dividiendo moles de sustancia multiplicando. El mol lleva la unidad teórica y la cantidad de gramos en una mol de sustancia corresponde a su masa molar, que para los metales es igual a su peso atómico, es decir, en este caso 65.4. En el siguiente factor de conversión tendríamos el ratio estequiométrico entre los moles de zinc y los moles de electrones. Según la ecuación química tenemos un solo mol de zinc y los moles de electrones si son 2. En el siguiente paso usamos la constante de Faraday en el lenguaje de los factores de conversión. Es decir, vamos a tener un mol de electrones dividiendo y la carga en coulombios asociada a ese mol de electrones, que sería 96.485 coulombios de reacción. En el siguiente factor de conversión establecemos la igualdad entre un coulombio de reacción y el producto entre un segundo de reacción y un amperio de reacción. Hecho esto, ejecutamos el análisis dimensional. Entonces sería amperios de reacción que divide, amperios de reacción que multiplica. Gramos de zinc que multiplica, gramos de zinc que divide.
moles de zinc que multiplica, moles de zinc que divide, moles de electrones que multiplica, moles de electrones que divide, coulombios de reacción que multiplica, coulombios de reacción que divide, se cancela. Pero tenemos un problema. Nos queda esto expresado en segundos y nos lo piden en horas. Así que debemos ejecutar un factor de conversión más. Iríamos desde segundos de reacción a minutos de reacción y desde minutos de reacción a horas de reacción. Entonces, una hora de reacción es más grande y debemos determinar cuántos segundos hay en una hora, que sería 60 por 60, que eso da como 3000 algo. Pero coloquémoslo simplemente como 60 por 60. Establecido esto, entonces ahora sí, segundos de reacción que multiplica, segundos de reacción que divide, y el resultado va a quedar expresado en horas de reacción, que es el modo en que nos piden el tiempo de reacción en este escenario. Lo único que queda es operar esa aritmética. Entonces, sacamos calculadora y operamos. 24.5 por 2 por 96.485 por nada más porque los demás son unos. Así que lo borro y divido, abro paréntesis. 3 por 65.4 por 60 al cuadrado, que es igual a decir 60 por 60. El resultado, 6.69. Este ejercicio como tal no está diseñado para cifras significativas, se nota en el enunciado porque nos dan la intensidad eléctrica sin indicar cifras significativas. Aunque formalmente, como nos dan solo una cifra significativa de la intensidad eléctrica, deberíamos redondear a una sola cifra significativa, es decir, 7 horas de reacción. Pero la fuente de donde saqué este ejercicio, pues aparentemente no toma en cuenta cifras significativas o las expresa con 3 cifras de manera arbitraria. Así que voy a expresar esto también en las cifras arbitrarias, es decir, 6.69 horas. Aunque deberían ser 7 horas de reacción. Ahora miremos cómo se resuelve esto por la técnica alternativa, que son teoremas de álgebra. Entonces, sería invocar el teorema equivalente al factor de conversión. E igual que con el factor de conversión original, está definido para calcular la masa, pero yo necesito el tiempo. Así que lo que hago es despejar. Paso la masa molar a dividir, paso el ratio estequiométrico al otro lado de la ecuación, pero de forma inversa. Es decir, el electrón quedaría multiplicando y la sustancia quedaría dividiendo. La intensidad eléctrica pasaría a dividir. La constante de Faraday pasaría a multiplicar y expresamos la ecuación de forma elegante. Hecho esto, solo queda sustituir los términos. Para el ratio estequiométrico tendremos el número estequiométrico del electrón multiplicando sobre el número estequiométrico de la sustancia dividiendo. Como no aparece ningún número estequiométrico, asumimos que es un 1. Multiplicamos por la masa de la sustancia, 24.5 gramos. Sobre la masa molar de la sustancia, 65.4 en unidades de masa molar, que son gramos sobre mol. La constante de Faraday sería 96.485, pero en sus unidades, que son normalmente coulombio sobre mol, pero en ese caso coulombio no me sirve para hacer análisis dimensional, así que lo voy a sustituir coulombio por lo que vale en términos de amperio multiplicado por segundo sobre mol. Sin embargo, como en este escenario segundo no me sirve para la respuesta final, voy a hacer conversiones de unidades, pero eso lo hago al final. Ahora necesito sustituir la intensidad eléctrica, que son los 3 amperios. Ahora sí, un segundo es igual a el inverso de 60 en horas. Así que podemos sustituir segundo por, y lo cancelamos, 60 a la menos 1 horas. Digo, minutos. Minutos. Y a su vez, un minuto lo podemos sustituir por 60 a la menos 1 horas. De ese modo, podemos hacer el análisis dimensional completo de este escenario. Gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide una división, mol que divide.
amperio que multiplica, amperio que divide. Bueno, y ya habíamos cancelado minutos cuando lo sustituimos por 60 a la menos 1 horas. Así que lo único que queda es horas, unidad de tiempo, que es lo que pretendemos calcular, y operamos esta aritmética. Quedaría como 2 por 24.5 por 96.485 por 60 a la menos 2. Muevo a la derecha, divido, abro paréntesis, 65.4 por 3. El resultado vuelve a ser 6.69 horas. Por lo tanto, por ambas técnicas obtenemos el mismo resultado, 6.69 horas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en escenarios de electrólisis y cantidad de electricidad. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.